Bienvenidos a un nuevo capítulo del Magazine Jurídico. Mi nombre es Daniela Martínez y junto con Gabriel García abordaremos el tema del derecho a la libertad de expresión. Mencionaremos fundamentalmente dos elementos normativos que lo integran, sus características, límites e importancias para el Estado democrático. Este es un derecho complejo, pues comprende múltiples derechos. Nuestra jurisprudencia, orientada por los postulados internacionales, menciona 11 diferentes derechos, según la sentencia C-391 del 2007, entre los cuales están la libertad de información y la libertad de expresión en sentido estricto, los cuales son derechos conexos y son los que abordaremos en este episodio. Ambos tienen un sentido positivo y negativo en ambas vías del derecho a informar o a expresarse y a escuchar la información o expresión y el derecho a no hacerlo ni ser constreñido para ello. En cuanto a cargas y responsabilidades, ambos derechos están sometidos a estas. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión, en sentido estricto, goza un margen de libertad mucho más amplio. Así, en el ejercicio de la libertad de información, la información debe ser, primero, cierta, es decir, tener un referente en la realidad sin que ello signifique que la Carta no proteja la divulgación de información que, si bien no es exacta, sí se aproxima a la verdad y fue publicada de buena fe. Sentencia C 650 del 2003, añadiendo que este requisito no se cumple con una averiguación indeterminada, sino que debe ser una cuidadosa de la información. 2. Debe ser objetiva, que no sea sesgada, tendenciosa, arbitraria o manipulada. Y 3, según la sentencia C 033 del 93, oportuna, haciendo referencia a que entre el hecho y la publicación exista inmediación, esto es, que no medie un lapso superior al necesario para producir técnicamente la información, o que bien entre el hecho y su publicación no transcurra un periodo de tiempo tal que la noticia carezca de incidencia e interés, pasando de ser noticia a ser historia. Esos parámetros no operan de la misma manera en el otro derecho, pues en él la protección es en sí a juicios de valor para los cuales, por ejemplo, sería imposible exigir su fuente en la realidad. Para el derecho de libertad de expresión en sentido estricto, se puede hablar de que hay grados diversos de protección constitucional. Primero, como modos de expresión de protección reforzada está, por ejemplo, el discurso político y el debate sobre asuntos de interés público, que no se agota en las publicaciones y discursos políticos relacionados con temas electorales. Esta categoría cubre toda expresión relevante para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida pública, política y social de la nación. Vale resaltar que la CIDH ha dicho que la libertad de expresión es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. 2. Medios de expresión especialmente protegidos por constituir una precondición del ejercicio de otros derechos fundamentales en ámbitos concretos o por recibir protección constitucional expresa. Entre esos están a. La correspondencia y demás formas de comunicación privada relacionadas con el derecho a la intimidad. b. Los discursos estéticos, morales, emotivos o personales manifestados a través de expresiones verbales, artísticas o de conductas simbólicas o expresivas sin perjuicio de la protección constitucional explícita a la libre expresión artística, relacionadas con el libre desarrollo de la personalidad. c. La objeción de conciencia, relacionado con la libertad de conciencia. D. El discurso religioso, relacionado con los derechos de libertad de cultos. E. El discurso académico, investigativo y científico, relacionado con la libertad de cátedra. F. Las expresiones realizadas en el curso de manifestaciones públicas pacíficas, relacionada con la libertad de manifestación. G. El discurso cívico o la participación ciudadana. Y H. El discurso de identidad que expresa y refuerza la propia adscripción cultural y social. 3. Modos de expresión sujetos a un mayor margen de regulación estatal, como a. Las expresiones de contenido comercial o publicitaria. Por el hecho de que no es abarcado totalmente por el derecho de expresión, sino por la libertad económica, que se somete mayormente a la regulación de la Constitución económica. B. Las expresiones de contenido indecente, chocante o sexualmente explícito o que pueden ser socialmente ofensivas, particularmente cuando están de por medio los intereses de menores de edad y de receptores involuntarios que no pueden evitar verse expuestos a las expresiones que les resultan gravemente ofensivas. Sin que se ignore la libertad constitucional de expresión en estricto senso, protege tanto las expresiones socialmente aceptadas o celebradas, como las que son consideradas inofensivas o dignas de indiferencia, así como las que son inusuales, alternativas o diversas. Sus características son
Por un lado, ambos derechos son de carácter universal, resaltando que se han reconocido los derechos a la libertad de expresión de las personas en la sentencia T-505 del 2000. También que el objeto jurídico de protección en la libertad de información es la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo, mientras que la libertad de expresión, estricto sensu, protege la transmisión de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa. Y en la tercera característica son derechos de doble vía o dimensión, una personal y otra colectiva. En el primero se encuentra la libertad de informar y el derecho a la información, es decir, el derecho subjetivo de la persona para difundir una información sin verse sometido a una coacción externa desproporcionada y el derecho fundamental que tiene toda persona a ser informada e informarse de la verdad para juzgar por sí misma sobre la realidad con conocimiento suficiente. En el segundo, la libertad de expresión en sentido estricto es el derecho subjetivo a expresar el pensamiento y opinión personal y en su dimensión colectiva, el derecho de todas las personas a recibir tales pensamientos, ideas, opiniones e informaciones de parte de quien las expresa. La Corte, en la sentencia C-391 del 2007, ha dado protección tanto a, abro comillas, expresiones inútiles, anodinas, impulsivas, carentes de importancia social o inclusive contrarias a las prácticas sociales y a las verdades recibidas, o a las ideas expresadas por una persona que no correspondan a las creencias de la mayoría, sin importar qué tan molesta, equivocada, provocadora, revolucionaria o inmoral pueda ser la idea expresada. Cierro comillas. Sin perjuicio de lo anterior, hay un consenso internacional sobre expresiones prohibidas, las cuales son, primero, la propaganda en favor de la guerra, segundo, la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo. Tercero, la propaganda infantil. Y cuarto, la incitación directa y pública a cometer genocidio. ¿Cómo diferenciarlos? Contrario de lo anterior, no puede impedirse que en un dramatizado se formulen conjeturas sobre el suceso, siempre y cuando ellas tengan un sustento razonable a partir de la información suministrada, pero tampoco desconoce la Corte que resulta complejo fijar tajantemente una distinción entre hechos y juicios de valor para determinar si se está frente a la libertad de expresión o si por el contrario se hace uso del derecho a la información. Por lo mismo, corresponde al juez explorar las particularidades de cada proceso y a partir de una apreciación objetiva del reportaje o del relato, de la finalidad perseguida, de las características del medio, así como de la forma en que es utilizado y presentado a un auditorio, establecer de qué derecho se trata y con estos criterios desarrollar la valoración jurídica. Todo esto según la sentencia SU 1723 del 2000. ¿Y qué pasa cuando colisiona con otros derechos? Para el derecho de libertad de expresión estricto sensu, la Corte ha dicho que, salvo las 4 expresiones prohibidas ya mencionadas, tienen a su favor la presunción constitucional de cobertura por la libertad de expresión y la presunción correlativa de inconstitucionalidad de toda limitación a la expresión, bien sea legislativa, administrativa o judicial, y se aplica, en principio, en tanto presunciones de hecho, a toda forma de expresión humana. Y para el derecho a la información, ha dicho que tiene preferencia prima facie sobre los derechos fundamentales que protegen la esfera privada de los individuos, ya que entre el daño que puede causar un ejercicio erróneo de la libertad de informar y el daño que puede generar una restricción a la libertad de información para evitar tal daño, el ordenamiento constitucional asume el primer riesgo como preferible. Sentencia SU 1723 del 2000. Sobre la censura. Esta está expresamente prohibida en el ordenamiento internacional y nacional, de manera perentoria, sin matices, sin excepciones y sin confiar al legislador la regulación de la materia, ha dicho la Corte. La prohibición no puede ser ejercida por ninguna autoridad sin importar su jerarquía o posición dentro de la estructura estatal, ni por función estatal que ejerza. Está prohibida de donde provenga. En ese orden, la Corte ha dicho que existe una presunción de conformidad con la Constitución de toda opinión, la cual ha de ser protegida mientras no se adopte decisión judicial, sentencia T-213 del 2004, y también que se diferencia las responsabilidades ulteriores por su indebido ejercicio, las cuales deben ser previas, claras, precisas y deben tener un interés legítimo.
Así, deben respetar la Constitución y no afectar el núcleo esencial de estos derechos. Por último, la censura tiene un amplio espectro, pero se puede mencionar que puede tener un contenido negativo, es decir, obstaculizar el flujo comunicativo o prohibir ciertos contenidos, o puede tener un contenido positivo, es decir, exigir que se introduzca información o contenidos imponiéndolos. Y además, que se ha dicho que el control previo es la censura más aberrante, pero que no es la única. Así, la Corte ha tipificado 4 formas proscritas de control previo de la libertad de expresión, las cuales son: el control previo sobre los medios de comunicación y su funcionamiento, el control previo sobre el contenido de la información, el cual en todas las modalidades de censura está prohibido, según sentencia C-650 del 2003. 3. El control previo sobre el acceso a la información y 4. El control previo sobre los periodistas. Consecuencia del desborde del derecho a la expresión frente al derecho al buen nombre y a la honra. Lo siguiente será de acuerdo con organismos internacionales como la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, los cuales han dicho que si después de una evaluación del caso resulta la existencia de un daño, debe seleccionarse la medida de responsabilidad menos gravosa posible para la libertad de expresión con miras a reparar el daño. Primero, recurrir al derecho de rectificación o respuesta, que está previsto en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el artículo 20 de nuestra Constitución Política. Segundo, si esta medida resulta insuficiente, se puede acudir a medidas más gravosas, a la responsabilidad civil, siendo claros estos organismos en que la responsabilidad penal debe responder al principio de ultima ratio, puesto que de no ser así, el ciudadano sufrirá inhibición, silenciamiento o autocensura como resultado de la intimidación que genera la posibilidad de una sanción penal, y del mismo modo que la sanción pecuniaria debe ser estrictamente proporcional a los daños reales causados y la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de reparaciones no pecuniarias, ya que de no serlo, la responsabilidad civil puede ser tan o más grave que la responsabilidad penal. La obligación estatal establece que, para ambos derechos mencionados, la jurisprudencia nacional e internacional ha establecido que no le basta al Estado con no atentar contra las manifestaciones de estos derechos, sino que además de respetarla, debe proteger su ejercicio libre y garantizar la circulación amplia de información, aun de aquella que revele aspectos negativos del propio Estado o la sociedad, según la sentencia de 391 de 2007, y la de provisión de un recurso efectivo sobre la base de la no discriminación. Como ejemplos de la protección dada a algunos elementos normativos de este derecho, como el de difundir la expresión, sean estas habladas, escritas o en cualquier otro lenguaje, se puede mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en López Álvarez versus Honduras estudió el caso de un miembro del pueblo indígena Garífuna de Honduras, quien se encontraba preso. El director de la cárcel donde estaba recluido había impuesto una prohibición de hablar en la lengua garífuna, que le impedía a López Álvarez comunicarse en su propio idioma. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello configuró una violación de la libertad de expresión protegida por la Convención Americana. Ella dijo: uno de los pilares de la libertad de expresión es precisamente el derecho a hablar, y este implica necesariamente el derecho de las personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión de su pensamiento. La expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que la restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y en la misma medida un límite al derecho de expresarse libremente. Por otro lado, como ejemplo del elemento normativo según el cual se tiene derecho a poseer información y expresiones, sean escritas o en cualquier otro medio, se puede mencionar el caso Tarcisio Medina Charri versus Colombia. En resumen, policía en Huila realizó una requisa para ubicar a quienes no llevaban consigo sus documentos de identidad. Testigos vieron que agentes detuvieron e introdujeron a la patrulla al señor Medina junto a otras personas. Al llegar a la estación, según los otros detenidos, el señor Medina se bajó de último y al poco tiempo no supieron nada de él. Esa fue la última vez que se miró y nada se supo de la suerte que corrió después de esa vista. La comisión se preguntó la causa de la diferencia de suerte corrida por el señor Medina frente a los otros detenidos, los cuales luego fueron liberados, y encuentra que no parece haber motivos, salvo el hecho de que la policía estimó que él tenía consigo periódicos comunistas, es decir, que la diferencia se debió, en parte, a que tenía consigo ese material. Para lo cual, la Corte dice que, al tener consigo un periódico comunista para su distribución o uso personal, el señor Medina ejercía su derecho de buscar, recibir o difundir informaciones e ideas. Cuando los agentes del Estado se desquitaron con él como consecuencia de su ejercicio de ese derecho,